desarrollando con más fuerza, ¿ya? Obviamente a nivel latinoamericano en cada país es diferente en la implantación, a pesar que en el Perú hemos tenido un desarrollo muy importante porque hemos sido uno de los primeros países que hemos considerado dentro de nuestra legislación artículos que tienen que ver con salud y salud. Pero en los años 90, en la época donde el terrorismo imperaba, en la época donde se reconstruye el país, en la época donde el comunismo era muy fuerte, esto se fue opacando tremendamente. Tal es así que hasta el año 94, las empresas mineras, o la empresa minera nacional más importante se llamaba Centromín Perú. Y a partir de ese entonces se empieza a privatizarse el tema de minería. 95, 96, que continúan consolidando y empiezan a llegar al Perú empresas como Buenaventura, ¿ya? Que coge toda la parte básicamente central, estamos hablando de Cerro de Pasco, de Chagua, San Cristóbal, etc. Y hay así diferentes empresas mineras privadas van asumiendo lo que hasta ese entonces era Centromín Perú. Centromín Perú era una empresa minera que pues, tenía todo, pero en general la normativa cambia más o menos en esta época. ¿Y qué ocurre? Antes, en los asientos mineros, vivían familias completas. Entonces adoptamos más o menos un modelo chileno y en aquella época cambia toda la estructura. ¿Por qué? Porque a partir de entonces el Perú, al adoptar esto en sus asentamientos mineros, ya no permitían familias, porque el costo de vida era tremendo. Antes al trabajador les otorgaban, ¿qué les digo? Aparte de la alimentación, a la familia les daban casa, se cubría el agua, se cubría la luz, ¿ya? Se cubría, además les daban combustible, porque en aquel entonces o cocinaban con querosene o cocinaban con fluido eléctrico. Se generaban estufas que tenían níquel o la niquelina, y a partir de eso pues, cocinaban, el consumo de energía eléctrica era criminal. Y aparte de eso, a los hijos de los trabajadores les daban educación. De ahí que en estas escuelas o en los campamentos mineros existían escuelas y colegios que eran fiscalizados, o sea, así se llamaban, escuela fiscalizada, el nombre, ¿no? Y así, entonces era toda una organización muy grande, pero que el Estado le generaba millones y millones de soles en pérdida. Entonces, con la nueva Constitución del año 93, con la nueva, ya el Congreso, que se partió en dos y fue, y de ser bicameral pasó simplemente a ser congresista, se cambiaron mucho las cosas. Y en ese entonces, pues, ya los campamentos mineros solamente, las empresas privadas, subsistían o le daban ese beneficio social que tenían únicamente a los trabajadores. Y entonces este nuevo lineamiento fue a cambio. Por eso les digo que en los años 90 el desarrollo en general de la minería fue cambiando totalmente. Ok. En el Perú, miren, en el año 1824, vamos a hablar de este año, vamos a hablar de más de un siglo, ya, donde, ¿qué ocurre? Se suprime el trabajo forzado en las minas, o sea, a través de una legislación, y esta legislación de aquel entonces es muy, pero muy, muy antigua respecto del resto de países de Sudamérica. Hasta 1900, ya, donde en el Perú encuentran el primer código de minería. Miren, estamos hablando solamente de asentamientos mineros. Y por cierto, ante todo esto, de todos ustedes, ¿quiénes están dedicados a la parte de minería? Están trabajando, me imagino, están estudiando esto, ¿ok? ¿Quiénes están en la parte minera ahora? Estudiando. Y egresados, ingeniería de minas. ¿Alguien más? ¿Ingeniería? ¿No? ¿Medicina? ¿Enfermeras? Laboratorio. ¿Laboratorio químico? Clínico. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Interesante. ¿Usted, caballero? Técnico metalurgista. ¿Perdón? Técnico metalurgista. Metalurgista. Ya. ¿Usted, señorita? ¿Perdón? Sector minería. Minería.
¿Usted? Ingeniería forestal y ambiental. Forestal y ambiente. Ingeniería ambiental. Ambiental. Señorita Fondo. Forestal y ambiental. Forestal y ambiental. Forestal y ambiental. O sea, usted más dirigido a la parte ambiental. Interesante, el laboratorio clínico. Por lo menos en el país, hasta hace más o menos, estamos hablando del año 2010, 8 años, 2009, quizás máximo 10 años, existía en el Perú solo un laboratorio reconocido, que era CETOX, en temas de toxicología, y lo dirigía un ingeniero químico. Muy bueno, ahora no sé cómo estará, no tengo. Pero acá en el tema minero, ¿no? Esto es parte de todo, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la salud profesional. Miren, ven lo que ocurrió en el Perú. En el año 1911 se promulga la primera ley de accidentes de trabajo, la 1378. ¿Ya? Esa es la primera ley que tiene a nivel de toda nuestra región, tanto de toda Sudamérica, una ley bastante avanzada para la época en la que salió. Aquí, dentro de esta ley, se introduce esta teoría de responsabilidad de riesgo, donde establece claramente que quien crea un puesto de riesgo, crea un puesto de trabajo, crea un puesto, pero que tiene cierto riesgo, en diferentes formas, ¿no? Y miren, esto no es nada sacado del pecho, esto es bastante real. Desde el momento en el que, por ejemplo, un técnico de laboratorio químico, por ejemplo, haciendo un trabajo con piezas para determinar cuánto de metal hay, por ejemplo, llámese, quiero saber cuánto es la ley de oro en una cantidad de, ¿cómo se llama?, de mineral. Entonces lo que ellos hacen pruebas, ¿no? Es como hacer un pequeño mapa de lo grande y lo traducen en escala a pequeñito. Un laboratorio químico, cuando yo estaba en la empresa minera, tenían exactamente todo lo que tiene una mina, pero en pequeñito. ¿Para qué medían pues, el diámetro del mineral? Hacían todo el sistema de extracción de oro, pero lo tenían en pequeñito para determinar la ley de oro. Y ese personaje está haciendo todo ese trabajo cuando está expuesto a riesgo. Y es expuesto a riesgo, por ejemplo, a determinada cantidad de sílice que puede producir, cantidad de plomo porque tenían que quemar, porque el laboratorio pues, tiene toda una serie de partes, ¿no? Entonces, en el Perú, para cubrirse de esta responsabilidad, aseguraban a sus empleados a través de pólizas. Con seguros privados, más o menos esto se extendió durante los siguientes 60 años. Estamos hablando de hasta 1970. Y en la actualidad se hacía. Cuando en los años 90 esto cambió radicalmente, ya las empresas privadas empezaron a aparecer las famosas AFP, ¿no es cierto? Ya, y a partir de ahí ya no era la empresa aseguradora del Estado, sino ya era otra empresa. Mírenme, en el año 36 crean el Seguro Social Obrero, y con el Seguro Social Obrero mira la cobertura de enfermedad, natalidad, invalidez, vejez y muerte, y no estaban consideradas siguientes enfermedades de corte ocupacional. Este Seguro Social Obrero, y ustedes van a escuchar en algún momento a sus papás, a sus abuelos, decir, oye, en Lima, muy bueno el Hospital Obrero. El Obrero es lo que hoy conocemos como el Almenara, que está en la Avenida Grau, ¿sí? Ahí se iban a atender el personal que era considerado obrero. ¿Me entienden? Ese era el Hospital Obrero. En el año 1940, ya, a partir de un decreto supremo, se crea el Departamento de Higiene Industrial dentro del Ministerio de Salud Pública y Protección Social, lo que ahora es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Ya al año 57 se crea el Departamento de Higiene Industrial y este se transforma en Instituto de Salud, llamado ISO. Ese Instituto de Salud determinaba básicamente temas de corte ocupacional, laboral, etc. Este ISO en el 85 cambia, ¿ya? Y se eleva su categoría a Instituto Nacional de Salud Ocupacional, llamado INSO.
Esto ya para la época de cuando estaba saliendo aquí o empezaba Alan García en su primer gobierno. Este INSO sufre cambios y después se integra la Dirección General de Salud Ambiental dentro de lo que es DIGESA, que era en ese entonces ya formaba parte del Ministerio de Salud. Ya en esta época, mírenme por decir, en esta época se minimiza básicamente toda la corriente, o sea, empieza la corriente ambientalista y la parte ocupacional se minimiza a su máxima expresión. Porque uno de los elementos importantes era toda la contaminación, y desde aquel entonces se empieza a hablar de toda la contaminación que hubo en La Oroya, por ejemplo, se repasa. En La Oroya empezaron a hablar sobre todo lo que es el tema de los niños que tenían su labio leporino, etcétera, ¿no? El año 2001, este INSO, que era parte del Ministerio de Salud, se denomina Instituto de Salud Ocupacional Alberto Hurtado Badía. O sea, y se hace un instituto y se forma un órgano desconcentrado. Vale decir que ya no estaba dentro del ministerio, sino, si bien se pertenecía al ministerio, tenía instalaciones distintas al Ministerio de Salud. En el 2002 ya se promulga una gran cantidad de normas y reglamentos. En ese entonces ya se crea el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para las empresas, como integrante del Instituto Nacional de Salud, que era órgano desconcentrado, descentralizado. Este CENSOPAS hasta hoy en día existe como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, y este es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, que hasta hoy tiene vigencia. Que incluso hay una página web de esto, donde está toda la parte normativa vigente actual del Ministerio de Salud en temas de salud ocupacional. Al año 2010, miren, en esta época ya, antes en el 96, 94, 92, se había promulgado el Decreto Supremo 046, donde establecían, dado por el Ministerio de Minas, donde establecía básicamente el reglamento de seguridad para empresas mineras. En el año 2010 cambia esto de acá y se decreta este nuevo reglamento ya para empresas mineras. Ya en 2011, estamos hablando ya aquí, ya en la época donde estaba Humala, al ingreso de su gobierno nada más, decreta esta ley, donde no habla solamente de aquellas empresas porque hasta entonces de acá todo era minería, pero nos olvidábamos que existían otras empresas que tenían gran riesgo que poca importancia le estábamos dando. Y con esta ley, la 29783, engloba toda aquella empresa que existe, que tiene empleados y que está registrada formalmente a que ejecuten temas de seguridad y salud del trabajo. Y a partir de esta ley empieza todo lo que es el proceso de seguridad y salud del trabajo. Estamos hablando que a partir del 2011 en general, con fuerza, o 2010 en general, con fuerza empieza el tema de seguridad y salud del trabajo. Porque antes de eso se hacía muy poco. ¿Sí? Se hacía muy poco. Ok, en 2013 ya crean una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que a la fecha todavía no termina de implementarse. La 29981, cuando esta crea, establece que esta superintendencia iba a ser autosostenible. ¿A través de cómo? En el reglamento y demás hablaba de varios elementos que podían ser susceptibles de multas y demás, y a partir de ello la sostenibilidad. Pero hasta la fecha, estamos ya en 2018, han pasado 5 años y todavía no se termina. No todos los gobiernos regionales tienen a SUNAFIL instalado y operando, sino muchos todavía dependen de Lima. Hasta el año 2016, por instantes o por periodos particulares, a quienes teníamos registro de auditor nos llamaban para darle soporte acá en la Dirección de Trabajo. Después, ya el año 2016, esto ya es hace poco, se establece el nuevo reglamento de seguridad. Mírenme, en energía y minas tiene 3 reglamentos a partir del año 90: 046, 055 y la 024. En esta 024 se cambian diferentes
temas en seguridad y salud no muy relevantes, claro, pero fíjense, ¿quién desarrolla más? Energía y minas. En el año 2013 inclusive sale para lo que es empresas eléctricas, por el riesgo que tiene. ¿Ya? Después de eso, en construcción civil, no, nada. En los años 2011 también aparece la RM312 del Ministerio de Salud, que establece básicamente protocolos de evaluación clínica por ocupación. Y en la 313 aparece básicamente para aquellos que son los estibadores. A partir del año 2016-2015 existen dos sociedades nacionales importantes. SOPESO, que deben conocerla, Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, que está formada por ingenieros, está formada por licenciados en diferentes profesiones, médicos, y que, a la que yo les pertenezco, y establecieron básicamente una posición muy clara, muy buena respecto a lo que era salud en general. Pero ahora estábamos hablando ahí de salud ocupacional con temas de seguridad, con temas de higiene, incluso con temas ambientalistas. Y además la otra sociedad que existió que existe desde más o menos 2014-2015 es el SOMOMA. El SOMOMA es la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente. Pero básicamente el SOMOMA está formado por médicos. Y el SOMOMA tuvo una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Salud, y dentro de esta, con lo que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional, CENSOPAS, ¿ya? ¿Para qué? Por generar protocolos de atención y evaluación clínica por grupo ocupacional, que a la fecha todavía no culmina. Van un año y medio y todavía no se termina. Ok, en el Perú, fíjense, esta es la constitución actual. Habla que en el artículo 7, básicamente habla de que el derecho a la protección de la salud de las personas y su comunidad está establecido en este artículo, y que le corresponde al Estado determinar una política nacional de salud que esté normada y supervisada según su artículo 9. Y en el artículo 23 establece claramente el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Temas puntuales que están en la Constitución Política que hablan sobre seguridad y salud del trabajo. En general, la salud ocupacional es básicamente el concepto de lo que se definimos salud, como que busca bienestar físico, mental y social, pero ¿dónde? En su campo laboral, en su trabajo, en su ocupación. ¿Okay? Todo trabajo, por la naturaleza que fuera, puede tener la capacidad de dañar la salud por lesión, accidente o enfermedades producto del trabajo, ¿ya? Pero asimismo puede tener un efecto positivo si es que se ejerce satisfacción y realización personal. Cuando esta labor influye negativamente, entonces ya hay un tema de riesgo. Por ejemplo, un operador de ventanilla en un banco, por ejemplo en el Banco de la Nación, ¿sí? La cantidad de cola que hay, ¿no es cierto? Todos los días, sobre todo en fechas de pago. ¿Se imaginan el grado de estrés que recibe esa persona? La postura diaria, ¿no es cierto? Todo el día durante 8 horas, a veces un poco más. El estar sentado en una silla que quizás no reúna las condiciones que debe reunir para soportar un largo tiempo de permanencia en un puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Genera un riesgo? Sí. ¿Genera satisfacción? También. De recibir un sueldo, de que sea sentido, etc., ¿no? Entonces, eso en general es lo que nosotros vamos a ver. Lo que nos interesa a nosotros es cuál es el tipo de riesgo que puede dañar al trabajador en un determinado puesto de trabajo. Puntual. ¿Sí? Y a veces tenemos bastante complicado el tema cuando no sabemos definir estos dos temas: peligro, riesgo. Y si queremos tener clarito esto es
Esta parte es muy importante que entiendan. El peligro es considerado también factor de riesgo. Ojo, el peligro no es lo mismo que el riesgo. ¿Estamos? Por lo tanto, el peligro, dice, es toda fuente de daño o de posible lesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen elementos en el ambiente, en general en las acciones durante el desempeño del trabajo, que tienen capacidad de que produzcan lesiones. ¿Ok? Y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento. Cuando, mira, las OSAS del año 2007, OSAS 18.001, que hasta ahora están vigentes, define el peligro o también considera factor de riesgo como la fuente, situación o acto con el potencial de daños en términos de enfermedades o la combinación de ellas. Para efectos bien prácticos, dice, ¿cuál es el peligro? Por ejemplo, vemos una persona en su puesto laboral. Esta es la ventanilla del banco, la persona está acá, sentada, haciendo su labor de ventanilla, por ejemplo, cajero. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es el peligro en ese puesto de trabajo? Tomemos como en consideración este tema. Fuente, situación o acto con el potencial de daños en términos de lesiones o enfermedades. ¿La silla? Sí, no es ergonómica. Ya, eso tendríamos que ver que sí. Está sentado. Es una cosa. Por ejemplo, tú estás viendo a la persona. Miren, por así decirlo, el truco para definir esto es cuando tú hablas de peligro, básicamente estableces la fuente. O determinas qué situación o qué acto es el que está haciendo, pero que tenga potencial de daño. Por ejemplo, que pueda producir lesiones, enfermedades. Eso es peligro. ¿Ok? Vamos a ver qué es riesgo y luego lo relacionamos para que más o menos sepamos bien cómo definir peligro, riesgo. ¿Ok? ¿Y qué es riesgo? Dice. Riesgo es la posibilidad de que un objeto, sustancia, fenómeno pueda desencadenar o potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud. Aquí, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de riesgo? Electrocución, ¿sí? ¿Qué más? Caída, ¿qué más? ¿Qué más? Fractura, ¿qué más? Muerte, ¿qué más? Mira, el riesgo de caída es largo, es fuerte, ¿cierto? El riesgo de caída. Ahora miren lo que dice las OSAS. Las OSAS dicen, combina la probabilidad de ocurrencia de un evento y la severidad de las lesiones, ¿ya? Que puede provocar el evento o la exposición a estos. ¿Ok? Entonces, el riesgo está definido como la probabilidad versus la severidad. Entonces, el riesgo puede ser alto, puede ser mediano, ¿cierto? En ese marco, mientras más severo, el riesgo es más alto. Mientras más probable, el riesgo es más alto, por eso es que tienes, si el riesgo estuviera acá, sería poca severidad y poca probabilidad, ¿sí? A veces es muy probable, pero es un poco severo el daño, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería el peligro? Peligro. Hace un rato me estaba el riesgo de muchas cosas, pero con La posición de cargar el acto. Cuando definimos en una imagen y quiero saber cuál es el peligro y cuál es el riesgo, el peligro está definido como el acto potencialmente que te puede dañar, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el peligro? Definan con ustedes el hecho, o sea, cuál es la acción que está haciendo, ¿ok? Y la pregunta es, para definir peligro, tenemos que ver qué acción está haciendo. A ver, ¿qué se te ocurre? la posición de cargar un objeto. No está cargando, él está cortando. Y a la posición de Está volando. Ya, para ti está la posición.
Para usted, ¿cuál es su peligro? Para mí el polvo. ¿El qué? El polvo. El polvo, ya. ¿Para usted? La vista que no se La protege. vista. ¿Usted? El corte. Ya, mírenme. ¿Cuál es el peligro? Es el acto con potencial de daño. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Señor? Ya, ok. Lo que está haciendo es cortar piezas de cemento. Ese es el acto. Ese es el acto con potencial de daño. Lo que está haciendo el Señor. Ese es el peligro. ¿Y cuál es el riesgo? Ahí vienen todo lo que me han dicho. El riesgo es de corte, de daño en los ojos, el problema ergonómico, el riesgo de la vibración del equipo, el riesgo del calor, la temperatura alta que se incrementa, el riesgo del problema auditivo, ¿me entienden? Está definido que tenemos diferentes tipos de riesgo. A ver, ustedes me van a ayudar. Tenemos el riesgo físico. ¿Quién incluye en el riesgo físico? Ruido. ¿Qué más? Temperatura. ¿Qué más? Vibraciones. ¿Qué más? No, físico. ¿Qué más? Temperatura. ¿Qué más? Humedad. ¿Qué más? Polvo. No, no es químico. ¿Qué más? Luz. ¿Qué más? Bueno, iluminación. ¿Qué más? Por ahora. Tenemos un riesgo llamado químico. Aquí ¿qué cosa está? El polvo, el humo. Acá están los gases, vapores y demás. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más riesgos tenemos? Tenemos riesgo biológico. Acá están los virus, las bacterias, los parásitos y demás. ¿Sí? ¿Qué riesgo más tenemos? El riesgo económico. Vamos a dar el riesgo económico al final, ¿ya? ¿Qué riesgo tenemos? El psicosocial. El estrés, el burnout, dentro del moving. ¿Qué más riesgos hay? Físico, químico, biológico, psicosocial y económico. Ahora, cuando hablamos de económico, ¡plum!, en nuestra mente, de inmediato hablamos de posturas. ¿Sí? Casi de inmediato nos referimos a posturas. Pero en general, la ergonomía no es solo esto, posturas. Ergonomía es el ambiente bajo el cual está diseñado tu puesto, incluye tu diseño de puesto. Por ejemplo, ustedes me ven acá, este es mi diseño de puesto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuánta iluminación tiene? Y no necesariamente mi postura. ¿Cuánto de iluminación? ¿Cuánto de ruido? ¿Cuánto de el tiempo puede estar de pie? Todos sus temas. En general, la ergonomía engloba casi todo esto a la vez. Pero eso lo van a ver, o sea, eso para que lo quede bien clarito. Pero esto lo van a ver ya cuando hagamos o hagan ergonomía. ¿Ok? Pero ergonómico de por sí, la primera impresión es posturas, diseño de puesto. ¿Ok? Movimientos repetitivos. Si bien es cierto, sí. Pero hay otro riesgo más. Lo que no está escrito, pero lo que le llamamos locativo. Y locativo no como diseño o como el tema de puesto, sino por lo que puede ocurrir. Por ejemplo, hay un desnivel y te sufres una caída. No engloba en ninguno, ¿eh? Pero sí.
En este caso, ¿cuántos riesgos físicos ustedes encuentran? ¿Cuántos físicos encontraron? Luz. Puede ser semejante sol y los lentes te van a ayudar, ¿sí?